تريومان بأرخا قد تبقن بخاملبانا أرابا بخاملبانا طاوة بخاملبانا مليم خبة وخذوثة قرين منه وقرين بدية بشنة وديوب خل مشال إتوثة شاين قد تبقى نبه لخق بكولومبيا وعالجودة قمت تورن الإبرغ زايبن كدوك في بخاشة بخ زايبخ يهوى ويشوى وإيشا ومشيخة والله وألوهيم والله أن بفاخرة لالن أرخاثة قد ما تخلن شو بانت جارج ماتخ قد لابخ أويل بانت جارج لابخ قد مالخ لبن من خبة وخاذوثة وديذخ دخ مشو تبخ من ناشي ديذخ دخ قبل خبة الجانن وارخ ترعى ديذه وقبول مشينا غيرت خبة جونة بريشة كلي بري واختبر زاين شالت قد قبلان بشالنا آبا مريم Bienvenidos, bienvenidos a nuestro territorio. قابول المشانة بكل خبة وخاذوثة قد هرغ منا كل بات درابي هاتي كل جفيتا شالة قبل المشانة قد مسقالن كسلة ديدة Gracias Ay, todos el no. bendiciones para ti, para tu trabajo. Amén, 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 amén. Umara amin Aquí. nila. Vive la vida. Que viva la vida. وخاتي كل جفيتا مطرسة لخدام دراسة ديولبانا بثيلة باثل من أرعى وما تيقو شمية التيلة الدعور وتقيلة الدعتث قويلة قدغبة ذو مغزولة لناشة داية هاشة أولي ها أنك ماشيني ماريوخ وقم خازيخ لك هاتي كل شافيتا وديا لخبن من رابي وملبانا حتى كولشيفيتا أختم قبلن بشانا خبراني قاما ينبرتورن مبر شكلة إيشو مشيخة تغزالن مري كلش نتخيي صيرة ون بقريانة دمشيخة ويلبانة دمشيخة وخضيرة لقدونية ومتونية واليابة لدخ مشالة أها يلبانة دمشيخة وتخبة وتخاذوثة وتبرماثة وتخرونيا تخيوثة دمشيخة وتخيوثة أواهاثة ودخ مصر مشو تبخلة من ناش إقارة وقدر رابا جورة لقتابخ لخا نتيبة قم دوا نورة قم داها رابي إن بشنة قرية من قريانة ديذا ويلبانة ديذا وديم طايخ لخا مصر دابخ منه ديذا هر لخان قلت لهم تنالن خايكم من ديانة قد شغلخ لك ولبن وروخن وخيخ أبا Jate, gracias por todo el trabajo que haces todos los años y ahora somos listos para una palabra y tienes una palabra para los hermanos y hermanas en Mesopotamia, en Irak, Irán, Siria, Turquía y todo del Medio Oriente. Sí, hoy hemos estado recordando el origen, el lugar de origen de la sabiduría, de la alta sabiduría que se expresó, manifestado en Jesús. Y ese origen del hebreo, de Mesopotamia y la relación con el resto de sabidurías del mundo. Hoy, al encontrarnos, nos hemos llevado a recordar que somos espíritus viviendo una forma humana, que nuestro desafío es movernos en la dualidad y entender que y no perdernos en esa dualidad, entender la polaridad que es complementaria, entender que nuestro desafío en esta experiencia humana es restituir la experiencia del amor en lo humano, en medio de la aparente separación y de lo ilusorio,
y que hay un eje, un sentido de toda la existencia, el espíritu moviéndose en forma humana, y es cuidar al otro, pensar en el otro, dar cariño. Entendimos que somos espíritus moviéndonos en forma humana, y esa forma humana está nutrida por nuestra alma, y esa alma se alimenta de emociones, de dulzura, de cariño, de ternura, de protección. Necesitamos llenarnos de dulzura para sanar las heridas profundas en nuestra alma, de generación tras generación, de dolores, de traumas, de miedo generado por tanto conflicto, por tanto abandono, por tanto maltrato, por ausencia de esa dulzura. Si reinamos de nuevo en medio de la dulzura, nos sanaremos todos. Hemos dicho que Dios está hablando con Chua al frente de nosotros. Dios está en nuestro semejante, está al frente. Dios está al frente en el no semejante. Los árboles, el agua, la lluvia, el río, el trueno, los animales. Nuestro deber es unirnos con ellos. Y la tarea es identificar todo aquello que nos impide cuidar al otro, darnos ternura, darnos cariño. Evitemos y organicemos, revisemos qué está en nuestro interior para restituir esa relación amorosa y cariñosa y afectiva, emocional con el otro. Hemos recordado que hay un camino directo, sencillo. No necesitamos muchas palabras, no demasiados conocimientos, no demasiadas ceremonias, no demasiados rituales, sino necesitamos el camino sencillo y directo, que es la oración. Pues la oración es la comunicación directa con el Espíritu manifestado en la forma humana y en la Madre Tierra. Entonces necesitamos reconciliarnos con el sentido profundo y sencillo de la oración, de comunicarnos con Dios, de cuidar al otro, y cuando cuidamos al otro abrimos la puerta al cielo, pues todas las cosas se darán por añadidura, y Dios nos responde presentándonos todas y resolviendo todas nuestras necesidades. Nada nos faltará si nos centramos en cuidar al otro. Nada nos faltará, todas las ayudas vendrán si nos centramos en orar, en una oración inteligente y una devoción sincera con Dios, con el Espíritu. Eso fue lo que recordamos hoy. Y eso está presente en todas nuestras tradiciones. Y nuestra tarea es unir, entender que en esto todos estamos unidos. Que ahí está el propósito de toda existencia humana. Entonces caminaremos fortalecidos y decididos a apoyarnos, a cuidarnos, a acompañarnos, a compartir y a proveer las ayudas para que esta experiencia humana sea plena en esta existencia en la tierra, que sea amorosa, uniéndonos con nuestro semejante y nuestro no semejante. Ese es el camino que queremos fortalecer aquí para adelante. Muchas bendiciones. ولك خانة هول شيلة بلبانة رابي خاتك وشفيتا مني هل مذيتا طب ما بشت لي بشانة من aeropuerto. Máximos respeto, Jate. Gracias. Muchas bendiciones. Nos vemos en Irak. Mira. Boom.